Continuamos con más información. Jueves de consulta médica con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Bien? Muy bien. Bueno, con frío. Fresquito, Cambió bastante el clima y va a cambiar más todavía para la semana que viene. Porque lo que decimos que se viene el invierno y hay Sí. que prevenir las enfermedades, sobre todo contagiosas, no son infectocontagiosas respiratorias. Uh-huh. Pero bueno, hoy yo había pensado en charlar un poquito sobre el tema hepatitis, Uh-huh. porque habrás visto que hay, no son muchísimos, pero hay casos, en 200 y pico creo que son detectados en todo el mundo, de una hepatitis rara, que en la Argentina hay, o sea, rara porque no se sabe la causa, es una hepatitis. Y bueno, entonces yo creo que debe ser preocupación, sobre todo como ataca en niños, Claro. y preadolescentes, digamos, hasta 16 años más o menos es la mayor cantidad que ha habido. Digamos, debe haber preocupación en la gente, porque la hepatitis es una enfermedad común. Uh-huh. Bueno, debe haber preocupación en no tener este tipo de enfermedad que termina siendo muy grave. Un caso acá, me parece que es el de uno en Rosario, terminó con un trasplante Uh-huh. hepático. Digamos, aclarar, no aclarar, sino, digamos, comentar de alguna manera qué es una hepatitis. Como el nombre lo indica, es una inflamación del hígado. Uh-huh. Esa inflamación es infecciosa, las conocidas que prácticamente todo el mundo hemos tenido, sobre todo cuando el agua no es potable, es la hepatitis A, que es hidrotransmisible porque se elimina por materia fecal, entonces el agua contaminada con materia fecal, donde no había cloacas y agua corriente, es muy, muy frecuente. Esto es una enfermedad hidrotransmisible, hepatitis A. Después está, y también por transfusiones, ¿no es cierto?, por vía sanguínea. Después la hepatitis B, C, D y E, que todas se transmiten por sangre. Esas son las enfermedades, las conocidas. Uh-huh. Y se vacuna hepatitis B y hepatitis C, sobre todo, y algunas de las otras variantes también en vacunas ya más específicas. Forman parte inclusive del Plan Nacional de Vacunación. Uh-huh. Es una enfermedad febril, como ya dije cómo se contagia, que inflama el hígado, y sabés que una de las cuestiones que, digamos, de las tantas funciones que tiene el hígado es la fabricación de bilis. Entonces hay un pasaje de bilirrubina a la sangre, de bilis, vamos a decirlo, uh-huh, para que la gente lo entienda fácil, y entonces uno se pone amarillo. Sobre todo se ve muy bien en la parte blanca del ojo, cuando lo baja un poquito se ve muy amarillo. Esto se llama ictericia. Y es, ya, repito, bilirrubina aumentada en sangre. Esto pasa por los riñones y una orina muy, muy, muy oscura, color Coca-Cola. Y no pasa, por una cuestión inflamatoria, no pasa bilis al intestino, entonces la materia fecal es prácticamente blanca, como si fuera masilla. Esto es lo más, digamos, para resaltar, lo más común de todo. Repetimos, fiebre, decaimiento general, por supuesto, náuseas, vómitos, a veces dolor de cabeza, como toda virosis, dolor de panza, a veces diarrea, y ictericia, o sea, piel amarilla y conjuntivas amarillas. Pis muy oscuro, pero muy, muy oscuro, y la materia fecal blanca, o blanquecina, ¿no es cierto? Esto es una hepatitis. Y dije estas causas virales, de la A a la E, todas las hepatitis que se conocen, y ha aparecido esto que te decía, es una hepatitis muy agresiva que ha terminado en insuficiencias renales. A veces cuando sigue desarrollándose termina en la cirrosis, y de la cirrosis a la insuficiencia renal, eso es más crónico. Sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C son más frecuentes de llegar a una cirrosis hepática, que es como una fibrosis, como si se va transformando en una cosa dura, como si fuera una cicatriz el hígado, y va perdiendo la función que tiene de hígado, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso se termina, en estos casos se termina en un trasplante. Pero no, bueno, en este caso de esta hepatitis desconocida, que se da en niños
de unos meses a más o menos 16 años de edad, más frecuentemente. No se sabe la causa, pero hay varias teorías. La más cercana posiblemente a la realidad, que se está por descubrir, en cualquier momento se verá, es que se trata del virus del resfrío, del adenovirus, que ha tenido algunas modificaciones en la relación del virus con el receptor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por los 2 años estos de pandemia que ha llevado a encierro colectivo, ¿no es cierto? Uh-huh. De prácticamente de la población mundial, y esto ha hecho algunas modificaciones, y hay, digamos, algún tipo de variante que no está totalmente determinada, del adenovirus F41, así se llama, con algunas modificaciones, digamos, genéticas, que podría ser la causa. Normalmente el adenovirus produce resfrío, como lo dije, Uh-huh. y podría ser la causa de estas hepatitis, ¿está? Digamos, es altamente probable, no está totalmente determinado, pero es de las hipótesis que se tienen en la actualidad en el mundo científico, la más verosímil es esta que te estoy diciendo. Julio, ¿qué es lo que provoca la hepatitis? Digamos, ¿qué provoca la enfermedad? Un virus, el virus Uh-huh. de la hepatitis, ¿sí? Bien. De la A Uh-huh. a la E, que te dije, son los virus determinados, ya detectados, de los cuales hay vacunas y todo. El virus de la hepatitis A se transmite, como se elimina por vía fecal, se transmite Claro. en el agua contaminada con materia fecal, digamos cloaca. Ajá. O pozo ciego, Claro. con agua de vertientes y, bueno, de Napa, digamos, si está contaminada por los pozos ciegos. Es una enfermedad hidrotransmisible. Y por sangre, porque el virus está en la sangre, digamos, transfusión y este tipo de cosas. Y después la B, la C, la E, todas las demás son, hasta la E, están en la sangre y se transmiten solamente por esta vía de transfusiones, utilizar el mismo tipo, la misma jeringa, Uh-huh. mucho en las adicciones con inyectables, que se comparten jeringas y estas cuestiones, digamos, producen mucho, como pasaba con el HIV, Uh-huh. produce también mucho el contagio de la hepatitis, que es una enfermedad viral. Bien. También hay hepatitis, estamos hablando de las infecciosas que se contagian, hay hepatitis por radiación, hepatitis tóxicas por como el alcohol, y muchos otros tóxicos que son hepatotóxicos, químicos, medicamentosos y físicos como la radiación. Digamos, esas son otras causas de hepatitis, mucho más raras, pero las más frecuentes, bueno, son estas contagiosas. En este caso, y esto que está ocurriendo con los niños, en principio, como decía, si bien todavía no está comprobado, tiene que ver con, digamos, la primera parte que decías, y puede haber estado agravado por lo que fue, digamos, la vida en pandemia. Exactamente, y el confinamiento, y ha hecho una modificación genética en el virus, sería la cepa F41 de adenovirus, modificada por ese tema de la pandemia y el distinto comportamiento de la raza humana en la vida cotidiana. Uh-huh. Y en la vida, digamos, con el tema de la protección y eso, y también en la vida del virus, claro, que ha contagiado muchísimo menos. Es el virus del resfrío, del adenovirus. Uh-huh. Bueno, esto es teoría todavía. Sí, en plena investigación por lo que está ocurriendo. Porque, digo, hoy se está hablando ya de 348 casos probables de esta misteriosa variante por parte de la Organización Mundial. Digo, la última información... Sí. Estamos hablando del número mundial, no de Argentina. Sí, es importante eso también tenerlo en cuenta, pero hoy... Para no asustar de gusto a la gente, por supuesto. La Organización Mundial está hablando de 348 casos a nivel mundial. Sí. Y, bueno, por supuesto que tienen que ver con esta misteriosa variante, así se habla, que ella, por supuesto, está requiriendo atención. Exacto. Bueno, terminamos preguntas todas las que quieras, pero digo, terminaría de alguna manera redondeando esto con, como hacemos siempre, la recomendación. Claro, la prevención. ¿Qué hacer con esto? Porque no era nada más que comentarles lo que es una hepatitis, sino que ante un niño, sobre todo, o adulto también, pero con cualquiera de los síntomas que yo dije, ver si alguien está en amarillo,
es una cosa fácil para cualquiera, Sí. para cualquier persona. Familiares sobre todo, que son los que van a ver un niño decaído, por ahí con fiebre o febrícula, astenia, o sea, con falta de ganas de andar, con anorexia, que falta de ganas de comer, falta de apetito, bueno, y las demás cosas que dije, ¿no es cierto? Pero sobre todo eso, pis muy oscuro, se va a dar cuenta, la familia sobre todo, y la materia fecal muy clarita, tipo masilla, ¿está? Y amarillo. Viendo una persona así y que uno la nota que está enferma, recurrir rápidamente al médico, detectar que tienen hepatitis, se hacen análisis, se ven las enzimas, determinadas cosas, bueno, el médico sabe lo que pedir y después se puede serológicamente saber ante qué virus, o nomás con preguntar a veces hasta qué virus tenemos, con qué virus nos estamos encontrando, y si a partir de eso se necesita, bueno, se hacen estudios mucho más profundos, sobre todo por esta variante. Pero la cosa para la familia en sí, para la gente, es decir, veo un chico decaído, que lo noto enfermo, amarillo, con pis muy oscuro y caca muy blanca, consultar urgente al médico. Bien. Y aislarlo, por supuesto, porque es contagioso. Ajá. Julio, siempre hablamos desde el punto de vista de la prevención y si bien decías un poco cómo se contagia, tal vez es importante marcar algunos tips como para evitar el riesgo de contagio. Hiper, super, recontra lavado de manos. Claro. ¿Está? Y de paso vamos para la hepatitis A, que se transmite por, digamos, por materia fecal, como te contaba, y uno dice, qué raro, no, sí, uno está en contacto con la materia fecal, claro. Hay que lavarse muy bien las manos, pero muy bien las manos, frecuentemente, por ahí alcohol, porque si no, digo, si no fuera así, la hepatitis A no existiría o no se transmitiría. Entonces uno está en contacto, sí. La mamá cuando cambia el nene, cuando uno se higieniza, siempre tiene contactos con en el baño, con los distintos elementos, siempre hay contacto porque es microscópico el contacto que estamos hablando. Claro. Por eso digo, es una cosa frecuente. Entonces, bueno, esto cómo va, el lavado de manos, sobre todo. Bueno, y decías también esto del contagio por el agua y las napas y demás, y lo atamos con un problema que es real y que nos preocupa muchísimo. Si que venimos tiene que a ver... Pehuajó, claro. A ver, no tenemos agua potable. No hay agua potable y además en la gran mayoría de los barrios hay pérdida de líquido cloacal. Hay pérdida de líquido cloacal, hay muchísimo pozo ciego, pozo negro, mucho, porque hay zonas donde no llega la cloaca, pero mucha cantidad, no más o menos, mucha cantidad, y el agua, digamos, no es potable. Entonces mucha gente al tener temor porque el agua corriente no es potable, hace perforaciones y sabe, donde tenés agua buena se utiliza ese agua que no está clorada, que no es agua potable. Y entonces como se utiliza, posiblemente uno tome agua de bidones, pero lava la verdura, cocina con agua que si uno la supone buena porque no es salitrosa, ¿no es cierto? No es una agua dura, la presume buena y por ahí está contaminada. Claro. Y si las napas corren de noroeste a sudeste, digamos así, como para el mar, en la región pampeana, y uno debería hacer una perforación para extracción de agua como mínimo a 15 metros de un pozo ciego y en un lugar ascendente a como viene la napa. Digo, si digo que estamos yendo de oeste a este, de alguna manera es como yendo para el mar, habría que hacerlo más al noroeste, ¿no es cierto? Del pozo ciego 15 metros como mínimo, que ya te empezás a tocar con los vecinos, que si tienen otro pozo, bueno, las aguas están contaminadas, es fácil, se saca una muestra y se fija si hay colibacilos, nitritos y nitratos, es porque tiene contaminación, sobre todo con materia fecal. De persona a persona en forma directa, más allá del contacto con la materia fecal, ¿se puede contagiar también? Y si uno tiene la bacteria ya porque tuvo contacto con la materia fecal, tiene en la mano, sí, dando la mano nomás la puede pasar. Sí, y la mano después a la boca. Claro. Sí, así es como se transmite, ni más ni menos.
Por eso digo, esto existe, porque si no, no existiría la hepatitis y otras enfermedades transmisibles, los parásitos. Que, bueno, digo cosas que son fáciles y comunes al común de la gente, ¿no es cierto? Saber que esto se transmite y se transmite de esa manera, porque los huevos de Oxyurus, ponele que la oxidiosis, que son esos pequeños parásitos que se ven inclusive, blanquitos, bueno, forman parte de no tener cloacas y no tener agua corriente, sino eso se elimina totalmente. Esos huevos se transmiten, son microscópicos, pero se transmiten también así a través de utensilios o de la mano, por contacto con materia fecal o con aguas incontaminadas. Julio, te agradecemos muchísimo como siempre por toda la información y bueno, seguramente estaremos en contacto la próxima semana. Si querías agregar algo más. Sí, que sí, seguimos en pandemia, sigue habiendo COVID, sabemos de confirmados en distritos vecinos en una cantidad importante, por caso Trenquelauquen y Tejedor, de lo que conozco, y bueno, en Pehuajó aparentemente no habría ningún caso, aunque mucha gente reporta síntomas parecidos a lo del COVID. Pero esto es, digamos, no confirmado, pero sé que en el país ha aumentado bastante la cantidad, si no es una cosa alarmante, pero bueno, estadísticamente, cuando se aumenta entre el 50, el 60 y el 80% la cantidad de casos, es porque hay que prestar atención, y ahora viene el frío, peor todavía. ¿No se están haciendo hoy testeos o cómo puede hacer aquella persona que tiene...? Y es privado, particular, en la farmacia venden los... La persona que tiene un síntoma tiene que ir a hacerlo privado, digamos, privado, al testeo. Sí, hasta donde sé yo, sí. Sí, Julio, lamentablemente. Sí, muchísimas gracias. Por favor, que sigan bien, Hasta luego. Igualmente, chau, chau. El doctor Julio Saleme, hoy hablamos de hepatitis, hoy la Organización Mundial de la Salud ya está hablando de estos casos de hepatitis aguda en niños especialmente, que se han registrado a nivel mundial, más de 350, y en el final también hablando de COVID. Están incrementando los casos, en Pehuajó no hay registrados, pero tampoco se están haciendo testeos en general. Sí, la persona que tiene síntomas debería realizar una consulta de forma privada.